Hay un planeta cubierto por un océano global orbitando una estrella a 400 años luz de la Tierra. Webb lo miró fijamente. Y lo que regresó a través de los datos no fue solo agua. Fue una señal química. Una que en la Tierra tiene exactamente una fuente conocida. La vida. Vamos a viajar a través de los descubrimientos más inquietantes de Webb. Un mundo envuelto en un océano más profundo que cualquier cosa en la Tierra. Una molécula que solo la biología produce. Y una pregunta que las instituciones científicas más poderosas del mundo se niegan a responder en voz alta. Un telescopio que fue construido para ver el principio del tiempo acaba de mirar algo cercano. Y lo que encontró puede haberlo cambiado ya todo. Si este tipo de viajes al corazón de lo desconocido te acompaña bien al final del día, quédate, porque por aquí siempre hay otro rumbo esperando. Toma aire. Respira hondo. Vamos a entrar. James Webb se lanzó la mañana de Navidad de 2021, plegado como origami, y derivó a 1,6 millones de kilómetros de la Tierra antes de abrir sus espejos dorados al universo. Fue construido para hacer una sola cosa mejor que cualquier máquina en la historia humana. Ver. No solo ver lejos. Ver a través. Webb opera en luz infrarroja, lo que significa que detecta calor en lugar del resplandor visible en el que confían los ojos humanos. Las nubes de polvo que bloqueaban todos los telescopios anteriores se vuelven transparentes. El gas que tragó la luz durante miles de millones de años finalmente deja pasar algo. Y la química de mundos distantes, química que viaja a través de cientos de años luz como un patrón tejido en la luz estelar, se vuelve legible por primera vez. Esto importa enormemente por una razón específica. Cuando un planeta pasa frente a su estrella, algo de esa luz estelar filtra a través de la atmósfera del planeta antes de llegar a nosotros. Diferentes moléculas en esa atmósfera absorben diferentes longitudes de onda de la luz. Lo que llega a Webb es luz estelar con piezas faltantes, y esas piezas faltantes forman una firma tan única como una huella digital. Webb lee esas huellas digitales. Antes de Webb, podíamos detectar que algunos planetas tenían atmósferas. Podíamos adivinar sus composiciones. Podíamos teorizar, modelar, argumentar sobre lo que podría estar ahí fuera circulando estrellas distantes. Teníamos sospechas, pero nada lo suficientemente sólido como para hacer una afirmación definitiva. Webb cambió eso por completo. Su espejo se extiende casi 7 metros de lado a lado, ensamblado a partir de 18 segmentos hexagonales recubiertos de oro, porque el oro refleja la luz infrarroja con casi ninguna pérdida. Cada segmento fue pulido a una precisión medida en nanómetros, aproximadamente 100.000 veces más delgado que un cabello humano. Todo el conjunto se pliega para el lanzamiento y se despliega en el espacio como una flor abriéndose en cámara lenta. Un proceso tan delicado que los ingenieros lo llamaron el despliegue mecánico más complejo jamás intentado. Funcionó. Y dentro de los meses de abrir sus ojos, Webb comenzó a devolver datos que nadie esperaba completamente. Los primeros objetivos incluyeron algunos de los exoplanetas más estudiados en astronomía. Mundos que habían sido observados por el Hubble, por telescopios terrestres, por misiones dedicadas a la caza de planetas. Los científicos sabían que estos planetas existían. Tenían masas, tamaños y periodos orbitales registrados en bases de datos. Lo que no tenían era química. Webb les dio química. Y en la química de un mundo particular, sentado tranquilamente en una zona alrededor de su estrella donde las temperaturas podrían permitir que existiera agua líquida, algo apareció en los datos que hizo que el equipo mirara 2 veces, luego una tercera vez. Luego lo ejecutaron a través de cada proceso de verificación disponible para ellos antes de escribir una sola palabra del artículo que eventualmente llegaría al público. Lo que encontraron era lo suficientemente claro como para publicarse, lo suficientemente extraño como para cambiar permanentemente la conversación sobre la vida en el universo. Pero el hallazgo no vino con una explicación limpia. Cada verificación que realizaron profundizó el misterio en lugar de resolverlo. 3 equipos de análisis separados revisaron los mismos datos y llegaron a la misma conclusión incómoda. Algo en el espectro de este mundo no pertenecía ahí. Antes de llegar a eso,
necesitas entender el mundo en sí. Porque el océano de este planeta es diferente a cualquier cosa en la experiencia humana. Y el océano ni siquiera es la parte que más desafía la razón. Imagina el punto más profundo en los océanos de la Tierra. La fosa de las Marianas cae casi 11 kilómetros por debajo de la superficie, un lugar de presión aplastante y oscuridad total, donde el peso del agua de arriba crea condiciones apenas sobrevivibles incluso para las extrañas criaturas que viven ahí. Ahora imagina un planeta entero así. Sin tierra, sin continentes, sin montañas que rompan la superficie. Solo océano extendiéndose en todas las direcciones bajando más allá de 11 kilómetros, más allá de 100, potencialmente cientos de kilómetros, todo el camino hasta un núcleo de hielo exótico de alta presión que se forma bajo condiciones que nada en la Tierra puede replicar. Eso es un mundo iciano. El nombre combina hidrógeno y océano. Son planetas envueltos en un océano global profundo debajo de una atmósfera gruesa hecha principalmente de hidrógeno gaseoso. Se encuentran en una categoría entre mundos rocosos como la Tierra y gigantes gaseosos como Júpiter. Más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Neptuno, y existen en números enormes por toda la galaxia. El mundo específico al que Webb apuntó se encuentra en la constelación de Leo a aproximadamente 120 años luz de la Tierra. Tiene aproximadamente 2 veces y medio el ancho de la Tierra y alrededor de 8 veces y media más masivo. Orbita su estrella más cerca de lo que Mercurio orbita la nuestra, completando un año completo en 33 días. Pero su estrella es una enana roja, mucho más fría y más tenue que nuestro propio ancla estelar. Lo que significa que esa órbita cercana todavía coloca al planeta dentro del rango de temperatura donde el agua puede permanecer líquida. Los científicos habían sospechado durante años que este mundo podría ser un candidato iciano. Webb lo confirmó. La firma de vapor de agua en su atmósfera fue una de las más fuertes detecciones atmosféricas que Webb había realizado en sus primeros años de operación. Agua definitivamente presente, confirmada de manera definitiva. Eso solo debería haber sido el titular. Un mundo con vapor de agua confirmado en su atmósfera, orbitando en una zona donde podrían existir océanos líquidos en su superficie, a una distancia lo suficientemente cercana para un estudio detallado. Eso solo hubiera sido extraordinario. El equipo siguió mirando los datos. El agua estaba ahí en el espectro, clara e innegable. Y luego apareció otra cosa. Algo que no tenía ningún negocio de estar en la atmósfera de un mundo sin vida. Algo que en cada planeta y luna que hemos estudiado alguna vez en nuestro vecindario solar aparece en un solo contexto específico. La siguiente parte de esta historia es donde la temperatura de la habitación cambia y no vuelve a cambiar. Lo que se encontró ahí reescribió la conversación permanentemente. Cada elemento y molécula en el universo tiene una voz. Cuando la luz pasa a través de un gas, los átomos y moléculas en ese gas absorben longitudes de onda específicas con una precisión extraordinaria. El vapor de agua produce un patrón tan distintivo que se lee como un código de barras que ningún falsificador puede replicar. Cuando Webb captura luz estelar que ha filtrado a través de la atmósfera de un planeta, captura un espectro, una extensión de longitudes de onda con caídas talladas en él por cualquier molécula que haya pasado la luz. Leer esas caídas se llama espectroscopía de transmisión, y es lo más cercano a realmente recoger una muestra de una atmósfera alienígena y analizarla en un laboratorio. El proceso suena simple. En la práctica, es extraordinariamente difícil. La señal de la atmósfera de un planeta es diminuta comparada con la luz de la estrella misma. Imagina tratar de detectar la sombra de un mosquito en un haz de luz de búsqueda desde 1 kilómetro de distancia. Ese es aproximadamente el desafío involucrado. Webb lo logra gracias a su tamaño, su sensibilidad infrarroja y su posición en el espacio, lejos de los efectos de borrosidad de la atmósfera propia de la Tierra, que arruina las mediciones de precisión que este trabajo requiere. Cada observación de un planeta transitando su estrella produce un corte de datos. Apila múltiples tránsitos uno encima del otro. Promedia el ruido, y las firmas moleculares comienzan a emerger del fondo con mayor claridad. El equipo que estudiaba el mundo oceánico acumuló observaciones de tránsito a lo largo de múltiples años.
cada paso del planeta por su estrella añadió otra capa de datos. La señal de vapor de agua se fortaleció con cada observación, que es exactamente como se ve una detección genuina. Una señal falsa permanece plana o desaparece a medida que entran más datos. Una señal real crece más definida. El agua creció más definida. Y luego en uno de los conjuntos de observación posteriores, apareció una nueva característica en el espectro. Una caída en una longitud de onda que no pertenecía al agua. No al dióxido de carbono, no al metano, no a ninguna molécula que la química directamente produce en una atmósfera sin vida. La coincidencia de longitud de onda era con el sulfuro de dimetilo. Ese nombre puede no significar mucho al principio. Las implicaciones son impactantes y requieren un momento de explicación cuidadosa antes de continuar. El sulfuro de dimetilo es una molécula formada por átomos de carbono, hidrógeno y azufre dispuestos en una configuración específica. Se forma naturalmente a través de ciertas reacciones químicas. Pero aquí está el detalle que importa. En la Tierra, la fuente abrumadora de sulfuro de dimetilo en la atmósfera es biológica. Específicamente, es producida por el fitoplancton marino, organismos oceánicos microscópicos que generan la molécula como subproducto de su metabolismo. Cuando hueles el mar, parte de lo que estás oliendo es sulfuro de dimetilo. La vida hizo ese olor. El equipo que lo encontró en esta atmósfera alienígena no anunció de inmediato el descubrimiento de vida extraterrestre. Los científicos no trabajan así, y por buenas razones. Hicieron algo más difícil. Preguntaron si algún proceso no biológico podría explicar la señal. Esa pregunta abrió una puerta hacia una habitación mucho más oscura. El sulfuro de dimetilo no aparece por accidente. En un laboratorio, puedes producirlo combinando los químicos correctos bajo las condiciones correctas. En teoría, ciertas reacciones en una atmósfera o superficie planetaria podrían generar pequeñas cantidades sin ninguna participación biológica. Los científicos llaman a estas vías abióticas, lo que significa caminos hacia una molécula que eluden a los organismos vivos por completo. El problema es que las vías abióticas para el sulfuro de dimetilo son débiles. Producen cantidades traza muy por debajo de lo que cualquier instrumento podría detectar a través de distancias interestelares. Para generar suficiente sulfuro de dimetilo para aparecer en un espectro de transmisión observado desde 120 años luz de distancia, necesitarías una fuente que lo produzca continuamente a escala enorme. En la Tierra, esa fuente es el océano. Cientos de millones de toneladas de fitoplancton metabolizando constantemente, liberando constantemente la molécula al agua. Y desde ahí hacia la atmósfera. La señal que Webb detectó implicaba una tasa de producción comparable a la que generaría la actividad biológica a escala global. Esta es una detección confirmada en el sentido de que la señal era real y superó la verificación. Es una interpretación no confirmada en el sentido de que la comunidad científica no ha llegado a un consenso sobre qué la produjo. Esa distinción importa enormemente, y el equipo detrás del artículo lo aclaró explícitamente. Publicaron la detección. Enumeraron las posibles explicaciones. Declararon que el sulfuro de dimetilo de la actividad biológica era una de ellas. Declararon que las explicaciones abióticas no podían descartarse. Y luego hicieron algo que sacudió silenciosamente al campo. Dijeron que la explicación biológica era plausible. Plausible, en el lenguaje de los artículos científicos sobre biosignaturas potenciales. Esa palabra aterriza como una piedra caída en agua quieta. El artículo pasó por revisión de pares y fue publicado. La respuesta de la comunidad científica más amplia fue inmediata y dividida. Algunos investigadores aceptaron la detección pero rechazaron la interpretación biológica, argumentando que la química abiótica desconocida en atmósferas ricas en hidrógeno podría producir sulfuro de dimetilo a tasas más altas de las que predicen los modelos actuales. Otros argumentaron que la detección misma necesitaba más datos para ser completamente confiable. Un grupo más pequeño dijo algo que recibió considerablemente menos cobertura de prensa. Dijeron que incluso si aceptabas cada argumento escéptico sobre el sulfuro de dimetilo, incluso si quitabas la interpretación biológica por completo y asumías que alguna química desconocida era la responsable,
El perfil químico general de la atmósfera de este planeta era extraño de maneras que iban más allá de cualquier molécula individual. La atmósfera en general no parecía la de un mundo muerto. Se parecía a la de un mundo donde algo estaba sucediendo. Química activa, procesos continuos, un sistema funcionando fuera del equilibrio de maneras que en la Tierra son mantenidas por la constante aportación de la actividad biológica. Un planeta sin vida alcanza el equilibrio químico con el tiempo. Su atmósfera se asienta en la configuración estable que dictan la física y la química. La atmósfera de la Tierra está salvajemente fuera del equilibrio, llena de oxígeno que debería reaccionar, metano que debería oxidarse y sulfuro de dimetilo que debería descomponerse. La vida continúa reponiéndolo todo. La atmósfera de este mundo oceánico tenía una inquietud similar. Eso no era lo que mantenía despiertos a los investigadores. La parte que los mantenía despiertos era lo que los datos implicaban sobre que vivía en ese océano. Porque si la vida existe ahí, existe en la oscuridad. El océano de este mundo es diferente a cualquier océano en nuestra experiencia. En la Tierra, las capas superiores del océano reciben luz solar. El fitoplancton vive en estas zonas iluminadas usando la energía de la luz para impulsar su metabolismo a través de la fotosíntesis. Forman la base de toda la cadena alimentaria marina. Producen el oxígeno en aproximadamente la mitad de cada respiración que tomas. Y producen sulfuro de dimetilo en cantidades suficientes para dar al océano su característico olor. El océano de este mundo alienígena recibe un tipo de luz muy diferente. Su estrella es una enana roja, lo que significa que emite luz predominantemente en el extremo rojo e infrarrojo del espectro. La cantidad de luz visible que llega a la superficie oceánica del planeta es una fracción de lo que recibe la Tierra. La gruesa atmósfera de hidrógeno encima del océano filtra la luz aún más. Para cuando cualquier radiación llega al agua, es tenue, desplazada hacia el rojo, y diferente a cualquier cosa bajo la cual la vida en la Tierra evolucionó. Aquí está la parte que cambia la escala de la pregunta. El océano de un mundo iciano como este puede tener cientos de kilómetros de profundidad. El océano entero de la Tierra promedia aproximadamente 4 kilómetros de profundidad. El océano de este mundo podría ser más de 100 veces más profundo, presionando hacia abajo sobre una capa de hielo exótico que se forma bajo presiones que ninguna condición superficial crea. La vida en ese océano, si existe, casi con certeza sería microscópica. Organismos unicelulares adaptados a la química específica y la temperatura de su entorno. Flotando a través de un océano que abarca todo el planeta sin tierra, sin costa, sin superficie de la manera en que la vida en la Tierra experimenta una superficie. La escala de ese ecosistema, si existe, empequeñecería cualquier cosa en la Tierra. El océano de la Tierra contiene un número casi incomprensible de células microbianas individuales. El océano de este mundo alienígena al ser mucho más profundo y cubrir toda la superficie del planeta podría en teoría contener una población microbiana a órdenes de magnitud mayor. Si la señal de sulfuro de dimetilo es biológica y si refleja el tipo de biología oceánica global que un mundo iciano podría albergar, podríamos estar mirando el sistema viviente más grande jamás detectado. Un próspero océano que abarca todo el planeta lleno de vida. Esa es la imagen que pinta la interpretación optimista de los datos. La interpretación pesimista es que nos estamos engañando a nosotros mismos, que la señal tiene una explicación química mundana que los modelos actuales no capturan, y que el océano está tan vacío y frío y oscuro como cualquier otro mundo que hemos encontrado. Ambas posibilidades están vivas. Ninguna ha sido eliminada. Lo que hace la situación más complicada es que este no es el único mundo que Webb ha estado estudiando. Y la segunda historia es más extraña en una dirección completamente diferente. Mientras un equipo trabajaba a través de las implicaciones de la señal de sulfuro de dimetilo, otro equipo miraba fijamente un planeta completamente diferente con un problema completamente diferente. Este segundo mundo es más grande, aproximadamente 3 veces el ancho de la Tierra, orbitando una estrella diferente en una parte diferente del cielo. También se encuentra en la zona alrededor de su estrella donde puede existir agua líquida en la superficie. También tenía una señal de vapor de agua en su espectro de transmisión y también tenía algo en su atmósfera que hizo sentir incómodo al equipo.
Agua, demasiada de ella. Eso suena como una buena noticia hasta que entiendes lo que implica el exceso. En la Tierra, el agua es abundante pero equilibrada. El ciclo del agua mueve la humedad entre los océanos, la atmósfera y la Tierra en un bucle continuo. La señal de vapor de agua de este segundo mundo implicaba una abundancia de agua que se situaba fuera de lo que predicen los modelos planetarios estándar para un mundo de su tamaño y edad. Había más agua en su atmósfera de la que debería haber habido dado la distancia del planeta a su estrella, su temperatura atmosférica y su historia estimada. Una explicación involucra el desgasificación, el proceso por el cual el agua atrapada dentro del interior de un planeta se escapa gradualmente a la superficie y la atmósfera a lo largo del tiempo geológico. Otra explicación es más inquietante. Si algo está produciendo agua activamente como subproducto de un proceso químico o biológico que opera a escala, la abundancia atmosférica podría reflejar producción continua en lugar de un reservorio estático. La vida produce agua. Ciertas vías metabólicas consumen hidrógeno y liberan moléculas de agua como residuo. En una atmósfera rica en hidrógeno sobre un océano rico en hidrógeno, una biosfera que funciona con metabolismo basado en hidrógeno podría teóricamente liberar agua a la atmósfera más rápido de lo que vuelve al océano. Este escenario es especulativo. El equipo no lo publicó como la explicación principal. Publicaron la anomalía de abundancia de agua, señalaron las posibles explicaciones y solicitaron más tiempo de observación. El hecho de que dos mundos separados estudiados independientemente por equipos diferentes mostraran ambos perfiles químicos que se situaban fuera de lo que predicen los modelos de planetas y nube. Ida creó una conversación silenciosa pero intensa dentro de la comunidad de investigación de exoplanetas. Dos puntos de datos no prueban un patrón. Cada patrón en la historia de la ciencia comenzó con dos puntos de datos, sin embargo. Y Webb no había terminado. Mientras estos dos equipos trabajaban a través de sus resultados, ya se había tomado una tercera observación. Un tercer mundo, un tercer espectro. Y en ese espectro, algo que nadie en ninguno de estos equipos había visto antes en ningún dato atmosférico de ningún planeta en ningún lugar. El tercer planeta no se suponía que fuera interesante. Fue seleccionado como objetivo de calibración. Un mundo elegido específicamente porque se esperaba que fuera poco notable. Un planeta rocoso algo más grande que la Tierra, orbitando en el borde interior de la zona habitable de su estrella, lo que significaba que probablemente hacía demasiado calor para el agua líquida y demasiada actividad geológica para una atmósfera estable. Los investigadores lo incluyeron en una encuesta de múltiples mundos, precisamente porque se esperaba que produjera un espectro plano y sin rasgos sin sorpresas. Produjo una sorpresa. El espectro contenía una característica en una longitud de onda que no coincidía con ninguna molécula en las bases de datos atmosféricas estándar utilizadas para interpretar los espectros de exoplanetas. La identificación más cercana para la característica en este tercer espectro mundial fue un compuesto tentativamente identificado como una molécula que contiene fósforo. La identificación específica sigue siendo disputada, con diferentes grupos de investigación proponiendo diferentes candidatos. En lo que se está de acuerdo es en que la característica es real. No es un artefacto del instrumento y no encaja limpiamente en ninguna de las químicas atmosféricas esperadas para un mundo de este tipo. El fósforo es el elemento que hace esto interesante más allá de la simple curiosidad química. En bioquímica, el fósforo es uno de los 6 elementos considerados esenciales para la vida tal como la entendemos. El carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre forman los bloques de construcción de cada molécula biológica conocida por la ciencia. El fósforo en particular es la columna vertebral del ADN, la molécula que lleva la información genética en cada ser vivo en la Tierra, y del ATP, la molécula que impulsa la transferencia de energía celular. La vida tal como la conocemos no puede existir sin fósforo. Su presencia en una atmósfera planetaria no es automáticamente una biosignatura. Pero el compuesto específico sugerido por la característica espectral si la identificación preliminar se mantiene bajo un análisis más exhaustivo es uno que la geoquímica lucha por producir en cantidad sin asistencia biológica. 3 mundos ahora. 3 espectros.
Tres características que se sitúan fuera de las predicciones limpias de la química de planetas sin vida. 1. Produce una molécula asociada en la Tierra exclusivamente con la biología marina. 1. Muestra abundancia de agua que supera las predicciones del modelo de maneras que la producción activa podría explicar. 1. Contiene una característica espectral que puede involucrar un compuesto de fósforo con significado biológico. Cualquiera de estos por sí solo sería una anomalía que vale la pena investigar. Juntos forman el contorno de algo que está obligando a la comunidad de exoplanetas a entablar una conversación que ha sido cuidadosa de evitar durante décadas. La conversación sobre qué sucede cuando realmente lo encontremos. Porque el campo ha pasado 30 años desarrollando herramientas para buscar vida más allá de la Tierra. Ha pasado considerablemente menos tiempo pensando cuidadosamente en qué sigue si esas herramientas tienen éxito. Hay una palabra que no aparece en ninguno de los artículos publicados sobre estos tres mundos. Aparece en la cobertura de prensa. Aparece en las conversaciones que los investigadores tienen fuera del registro. Aparece en las preguntas formuladas en conferencias y en los mensajes privados intercambiados entre colegas después de que los artículos se publican en línea. No aparece en los propios artículos. La palabra es vida. Entender por qué requiere comprender cómo la ciencia maneja las afirmaciones extraordinarias. La ciencia opera bajo un principio de que la fortaleza de la evidencia requerida para aceptar una afirmación escala con cuánto cambiaría la afirmación nuestra comprensión del mundo. La historia de la investigación de biosignaturas está llena de anuncios prematuros que dañaron carreras y crearon confusión pública. Un meteorito de un planeta cercano fue anunciado en los años 90 para contener posibles microfósiles de antiguas bacterias. La afirmación generó enorme entusiasmo. Generó enorme refutación. El consenso científico eventualmente se movió en contra de ella, y los investigadores involucrados pasaron años manejando las consecuencias. Ese episodio enseñó al campo una lección que todavía se aplica hoy. La lección fue que el lenguaje utilizado para describir los descubrimientos importa enormemente. Cada afirmación sobre una posible biosignatura debe ser matizada, calificada y presentada dentro de un marco que reconozca cada explicación alternativa antes de que pueda publicarse en una revista respetable. Esto crea una situación inusual cuando las detecciones comienzan a acumularse. Cada artículo individual es apropiadamente cauteloso. Cada uno señala las advertencias. Cada uno solicita más datos. Cada uno se detiene cuidadosamente antes de afirmar que se ha detectado vida. Leídos individualmente. Suenan como científicos que encuentran señales interesantes pero ambiguas. Leídos juntos. Cuentan una historia diferente. Los perfiles químicos de múltiples mundos estudiados por Webb se sitúan fuera de las predicciones de los modelos de planetas sin vida. Las moléculas que aparecen en estos espectros son las que la biología produce eficientemente y la geoquímica produce solo débilmente. Las señales se vuelven más fuertes con datos adicionales en lugar de resolverse en explicaciones mundanas. Los investigadores que estudian estos mundos son cuidadosos en público. En privado, las conversaciones son diferentes. Varios científicos involucrados en estas observaciones han descrito en entrevistas y charlas en conferencias que se detuvieron antes de la publicación formal una creciente sensación de que los datos acumulados apuntan hacia algún lugar específico. Usan frases como consistente con la biología y no inconsistente con la vida y requiere explicación que los modelos abióticos actuales no pueden proporcionar. Traducido fuera del cuidadoso lenguaje científico. Esas frases significan que estamos mirando algo que no podemos explicar sin invocar la biología, y no estamos listos para decirlo todavía porque no podemos probarlo. La evidencia aún no es abrumadora. Ya no es delgada. Y hay una capa más en esta historia que los artículos no han abordado en absoluto. Porque la pregunta de si la vida existe en estos océanos es en realidad la segunda pregunta más importante que plantean los datos de Webb. La primera pregunta más importante es cuánto tiempo lleva ahí. La vida en la Tierra no apareció rápidamente. El planeta se formó hace aproximadamente 4,5 mil millones de años. La evidencia más antigua confirmada de vida data de aproximadamente 3,5 mil millones de años atrás.
Eso significa que la Tierra pasó entre 500 millones y 1.000 millones de años como un mundo cálido, húmedo y químicamente activo antes de que algo vivo apareciera en sus océanos. 1.000 millones de años. Los mundos que Webb estudia tienen historias diferentes. Las estrellas enanas rojas, que albergan muchos de los exoplanetas más estudiados, son dramáticamente más activas en su juventud que nuestro propio ancla estelar. En sus primeros 1.000 millones de años, las enanas rojas emiten poderosas llamaradas de radiación ultravioleta y de rayos X a tasas que despojarían la atmósfera de un planeta sin protección adecuada. Si la vida existe en estos océanos, o emergió después de que la estrella se calmó, en cuyo caso la línea de tiempo está comprimida en relación a la de la Tierra, o emergió durante el periodo activo, en cuyo caso se desarrolló bajo condiciones mucho más extremas que las que enfrentó la vida en la Tierra. Ambos escenarios tienen profundas implicaciones. Una línea de tiempo comprimida para la emergencia de la vida sugeriría que la vida surge más rápido de lo que pensábamos. Cuando las condiciones son correctas, quizás casi inevitablemente, quizás en pocos cientos de millones de años después de que se disponga de agua líquida. Esto significaría que el universo está probablemente lleno de vida. Las barreras para su emergencia son más bajas de lo que sugería el ejemplo de la Tierra. Hay una tercera posibilidad que nadie en la literatura publicada ha abordado directamente todavía, pero que se sienta al borde de cada conversación sobre mundos icianos. Estas estrellas enanas rojas queman lentamente y viven durante decenas de miles de millones de años, mucho más que las estrellas más grandes. Un planeta que orbita una enana roja podría haber tenido agua líquida durante más tiempo del que la Tierra ha existido. Si la vida emergió en tal mundo en su primer 1.000 millón de años, lleva una ventaja sobre la Tierra. Vida medida en miles de millones de años de evolución adicional. Lo que sea que viva en esos océanos, si existe algo, ha tenido más tiempo para desarrollarse de lo que nosotros hemos tenido. Ese pensamiento es inspirador o aterrador dependiendo de cómo lo sostengas. En 1950, el físico Enrico Fermi se sentó a almorzar con sus colegas y formuló una pregunta tan simple que ha ocupado a los científicos desde entonces. Si el universo está lleno de vida, ¿dónde están todos? El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Las estrellas han estado formándose durante casi todo ese tiempo. Los planetas han estado formándose alrededor de esas estrellas durante casi lo mismo. La química de la vida, tal como la entendemos, usa elementos que son comunes en toda la galaxia. Por pura probabilidad, la vida debería haber tenido miles de millones de años para emerger, desarrollarse, extenderse y darse a conocer de maneras que pudiéramos detectar. Y sin embargo no habíamos detectado nada. Sin señales, sin visitantes, sin evidencia de ninguna civilización más allá de la nuestra. La pregunta de Fermi se conoció como la paradoja de Fermi y ha generado docenas de soluciones propuestas a lo largo de las décadas. Quizás la vida inteligente es extraordinariamente rara. Quizás las civilizaciones inevitablemente se destruyen a sí mismas antes de que puedan extenderse. Quizás las distancias entre las estrellas son simplemente demasiado vastas para cualquier comunicación o viaje práctico. Webb no está buscando civilizaciones. Está buscando química, y la química que está encontrando está creando una nueva versión del problema de Fermi. Si la señal de sulfuro de dimetilo es biológica y si existen señales similares en mundos de toda la galaxia y si los planetas icianos son tan comunes como sugieren las estimaciones actuales, entonces la vida microbiana es generalizada. Podría ser el estado predeterminado de cualquier mundo que tenga agua líquida y el inventario químico correcto, que es un número enorme de mundos. La vida microbiana en otros mundos no respondería a la paradoja de Fermi original porque los microbios no construyen transmisores de radio ni naves espaciales. Haría del universo un lugar fundamentalmente diferente al que pensábamos que vivíamos. Significaría que la emergencia de la vida, el cruce del umbral de la química a la biología, no es el milagro que parecía ser. Significaría que el universo está saturado de sistemas vivos, principalmente microscópicos, principalmente bajo el agua, principalmente invisibles para cualquier telescopio que vino antes de Webb. Y agudizaría considerablemente la pregunta de la inteligencia.
Si la vida emerge fácilmente donde las condiciones lo permiten, la pregunta se convierte en ¿por qué no hemos encontrado evidencia de inteligencia todavía? Las versiones de la paradoja de Fermi que se centran en esta posibilidad, la idea de que las civilizaciones inteligentes tienden a terminar antes de que puedan extenderse, siempre han sido inquietantes de contemplar. La acumulación de evidencia de biosignaturas de Webb las hace más urgentes. Porque si la galaxia está llena de vida microbiana y vacía de civilizaciones, el silencio entre las estrellas es un patrón. Los patrones tienen explicaciones. La explicación que los investigadores que trabajan en estos mundos piensan pero no publican es simple. El universo hace crecer la vida fácilmente. Lo que no hace crecer fácilmente, o lo que no permite persistir, es otra cosa. La característica no coincide con el agua. No coincide con el sulfuro de dimetilo. No coincide con ninguna de las otras moléculas que el equipo probó contra el espectro. Se describe como que requiere más investigación y se marca como un posible artefacto instrumental. No desapareció con más datos. Las observaciones de seguimiento tomadas meses después del conjunto de datos original mostraron la misma característica en la misma posición. Un artefacto instrumental que se reproduce consistentemente a través de múltiples observaciones independientes es una señal. La señal se encuentra en una longitud de onda asociada con una clase de moléculas llamadas heterociclos de nitrógeno. Estas son moléculas en forma de anillo que contienen nitrógeno que aparecen en toda la química de la vida. Las bases de nucleótidos que conforman el ADN son heterociclos de nitrógeno. Lo son también las bases del ARN. Lo son también ciertas vitaminas, ciertas enzimas, ciertos pigmentos que los organismos vivos usan para capturar la luz. La identificación de esta característica como un heterociclo de nitrógeno es tentativa. No ha sido confirmada por análisis independiente. El equipo de investigación ha sido cuidadoso en publicitar esta característica precisamente porque la implicación, si la identificación es correcta, va más lejos de cualquier otra cosa en el conjunto de datos. Heterociclos de nitrógeno en una atmósfera planetaria a concentraciones detectables desde 120 años luz implicarían una fuente que los produce a escala. Bloques de construcción de la química de la información genética, detectados en la atmósfera de un mundo cubierto de océano a 400 años luz de la Tierra. El equipo presentó una propuesta de seguimiento al Comité de Programación de Webb solicitando tiempo de observación adicional en las longitudes de onda específicas necesarias para confirmar o descartar la identificación. Esa propuesta fue aprobada. Las observaciones se han tomado. Los datos están siendo analizados. Los resultados no se han publicado a partir de la información más reciente disponible. Las personas que los conocen a ellos, sin embargo, han notado algo. El lenguaje cuidadoso, matizado y apropiadamente escéptico de los investigadores que discuten una detección ambigua ha cambiado. Las advertencias siguen ahí. Las calificaciones siguen presentes, debajo de ellas. Algo más ha entrado en la conversación. Algo que suena a quienes escuchan con cuidado como certeza. Imagina el momento. Un artículo presentado a una revista. Revisores de pares que han visto datos que aún no se han hecho públicos. Una decisión editorial. Una fecha de publicación. Un comunicado de prensa redactado y retenido, listo para ir en el momento en que se levante el embargo. Y luego el mundo se entera. Webb ha detectado en la atmósfera de un planeta cubierto de océano global. Firmas moleculares consistentes con actividad biológica. Múltiples líneas independientes de evidencia. Sulfuro de dimetilo. Abundancia anómala de agua. Un heterociclo de nitrógeno que coincide con los bloques de construcción de la química genética. Un perfil espectral que los modelos de planetas sin vida no pueden reproducir. La comunidad científica ya sabe cómo responder a esto. Años de planificación han ido a los protocolos para manejar exactamente este tipo de anuncio. El mundo fuera de la ciencia no tiene protocolos para esto. La historia ofrece algo de orientación. Cuando Galileo apuntó un telescopio al cielo y encontró lunas orbitando un mundo que no era la Tierra, tardó décadas para que las implicaciones se asentaran completamente en la cultura humana.
Cuando Darwin publicó Un mecanismo para la diversidad de la vida, la respuesta cultural fue inmediata y permanece sin resolver en algunos sectores más de 150 años después. Una detección confirmada de vida más allá de la Tierra sería diferente en escala de cualquiera de esos momentos. Diferente en el sentido de que la pregunta que responde, ¿estamos solos?, es la que cada cultura humana en la historia ha formulado y ninguna ha respondido. La respuesta, si llega, no llegará como un simple sí o no. Llegará como un conjunto de mediciones químicas en un artículo científico descrito en el cuidadoso lenguaje de la confirmación con rangos de incertidumbre apropiados. Llevará tiempo ser comprendida, contextualizada, debatida y absorbida. La absorción comenzará y el mundo que existe en el otro lado de esa absorción será diferente al que lo precede. Lo que cambiará es el marco a través del cual entendemos nuestra propia existencia. Sabremos que la química de la vida, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre organizado en sistemas autorreplicantes que extraen energía de su entorno, no es un accidente cósmico único de una roca cálida y húmeda que orbita una estrella ordinaria en una galaxia ordinaria. Será una cosa que el universo hace repetidamente en mundos de diferentes tamaños, diferentes temperaturas, diferentes composiciones químicas, que orbitan diferentes tipos de estrellas, separados por cientos de años luz de espacio. Y ese conocimiento hará el silencio a nuestro alrededor más fuerte. Porque si la vida emerge donde puede, y si la vida inteligente no se encuentra en ningún lugar a pesar de miles de millones de años de oportunidad, entonces algo sobre el camino de microbio oceánico a civilización que cruza estrellas es más difícil que la emergencia de la vida. Los datos de Webb han hecho que el primer paso parezca fácil. Lo que viene después de ese paso es la pregunta que los datos aún no pueden responder. Y esa pregunta es donde comienza la siguiente parte de esta historia. Porque el paso de la química oceánica a un sistema vivo es el que ningún laboratorio en la Tierra jamás ha replicado. Y sin embargo, algo en algún lugar parece haberlo dado. Antes de que cualquier mundo oceánico pueda declararse habitable, tiene que sobrevivir a su estrella. Y sobrevivir a una enana roja en su juventud no es fácil. Las enanas rojas jóvenes son violentas. En sus primeros cientos de millones hasta primer millón de años, lanzan llamaradas con una ferocidad que eclipse cualquier cosa producida por una estrella madura. Estas llamaradas liberan enormes ráfagas de radiación ultravioleta y de rayos X junto con corrientes de partículas cargadas que pueden despojar la atmósfera de un planeta si el planeta carece de un campo magnético lo suficientemente fuerte para desviarlas. El problema del sulfuro de dimetilo es este. Incluso teniendo en cuenta la química más exótica impulsada por radiación que los investigadores han podido modelar, las cantidades requeridas para producir una señal detectable desde 120 años luz superan lo que los procesos no biológicos parecen capaces de generar. Esta conclusión viene con una advertencia importante. Los modelos de química atmosférica bajo intensa radiación de enana roja son incompletos. Los datos experimentales necesarios para construir esos modelos son escasos. Hay brechas en los modelos que en principio podrían ocultar la química necesaria para producir las señales observadas abióticamente. Llenar esas brechas es una de las áreas de investigación más activas en la ciencia de exoplanetas ahora mismo. Varios grupos de laboratorio están trabajando específicamente en la química de atmósferas ricas en hidrógeno bajo condiciones de radiación de enana roja. Sus resultados cuando lleguen o harán que la interpretación biológica de las detecciones de Webb parezca más segura o revelarán una explicación abiótica que nadie modeló correctamente. Hasta que esos resultados estén disponibles, la respuesta honesta es que todavía no lo sabemos. Lo que sabemos es que las señales son reales y que los modelos actuales no pueden explicarlas sin biología. Hay una versión de esta historia a la que el público tiene acceso. Consiste en varios artículos publicados, algunos comunicados de prensa, algunas declaraciones cuidadosamente redactadas de portavoces de agencias espaciales y mucho periodismo científico que informa con precisión lo que dicen los artículos mientras se pierde lo que los artículos no dicen. Hay otra versión de esta historia que existe en las conversaciones entre investigadores, en las presentaciones en conferencias especializadas,
En las propuestas presentadas a los comités de programación de telescopios y en los conjuntos de datos de seguimiento no publicados que han sido analizados pero aún no lanzados. La brecha entre estas dos versiones no es el resultado de una conspiración. Es el resultado de cómo funciona la ciencia y de cómo las instituciones gestionan la información sobre descubrimientos que podrían generar respuestas públicas para las que no están equipadas para manejar. El seguimiento más observado de las observaciones del mundo oceánico ha pasado su periodo propietario. Múltiples grupos independientes han estado trabajando con él. Sus análisis están en progreso. La comunidad ya sabe aproximadamente lo que hay en los datos. La pregunta no es qué muestran los datos. La pregunta es qué significa. Y esa pregunta requiere el riguroso escrutinio cruzado que está diseñado para proporcionar el proceso de revisión de pares. Las observaciones de seguimiento solicitadas por el equipo original se han completado. Los datos de esas observaciones han sido analizados. Los investigadores que han visto el análisis describen los resultados como significativos. No los describen como concluyentes. Los describen como significativamente más difíciles de explicar con química no biológica que el conjunto de datos original. Eso no es una confirmación. Es un estrechamiento. Cada nueva observación que no puede explicarse por procesos abióticos conocidos estrecha el espacio disponible para una explicación no biológica. El espacio se está estrechando. Lo que aparece como resultado en progreso en la comunidad. El tipo de hallazgo que se presenta en talleres especializados donde la audiencia tiene los antecedentes técnicos para evaluarlo críticamente sin convertirlo en un titular prematuro, es esto. En el espectro de un mundo que ya había mostrado abundancia elevada de agua, uno de los planetas en la encuesta más amplia que muestra química inconsistente con modelos sin vida, en una región de longitud de onda que el equipo estaba usando para refinar su estimativa de abundancia de agua, apareció una característica que no podía asignarse al agua ni a ninguna de las otras moléculas que se rastreaban. La característica era estrecha. Las características estrechas en los espectros de transmisión son inusuales. La mayoría de las firmas moleculares producen bandas de absorción amplias en lugar de caídas agudas y precisas. Las características estrechas en los espectros atmosféricos están asociadas con una clase específica de moléculas, las que tienen estructuras moleculares muy organizadas que absorben la luz en longitudes de onda muy precisas. La clorofila absorbe la luz en longitudes de onda estrechas y específicas. Lo hacen también muchas de las moléculas de pigmento que los organismos vivos usan para capturar la energía lumínica. La precisión de su absorción es consecuencia de su arquitectura molecular, estructuras de anillo y enlaces conjugados que resuenan a frecuencias específicas con una nitidez que la mayoría de las moléculas más simples no pueden igualar. El equipo de investigación no afirma que la característica sea clorofila. La clorofila tiene un patrón de absorción específico en longitudes de onda específicas que han sido medidas con precisión en laboratorios. Y la característica en el espectro de este mundo no coincide exactamente con la clorofila. Lo que coincide es una clase de moléculas que incluye la clorofila y sus parientes químicos. Pigmentos que absorben luz construidos sobre marcos moleculares similares. Si un pigmento absorbente de luz está presente en la atmósfera de este mundo en cantidades detectables desde 120 años luz, está siendo producido por un proceso geológico que ningún modelo actual predice, o algo en ese océano ha evolucionado para capturar la luz que pasa a través de la gruesa atmósfera de hidrógeno encima de él. Algo que fotosintetiza bajo luz estelar roja usando un pigmento sintonizado a las longitudes de onda específicas que penetran hasta la superficie oceánica. Eso sería biología más sofisticada que un organismo unicelular liberando un subproducto metabólico. Eso sería, si se confirma, la detección más extraordinaria en la historia de la ciencia. No ha sido confirmada. Tampoco ha desaparecido. Antes de que se encontrara vida en el fondo de los océanos de la Tierra, los científicos asumían que las profundidades marinas eran en gran parte sin vida. El razonamiento parecía sólido. No llega luz a esas profundidades. La presión es aplastante. Las temperaturas en las chimeneas hidrotermales, grietas en el fondo del océano donde escapa el calor geotérmico, pueden superar los 370 grados Celsius. Nada debería vivir ahí.
En 1977, un submarino de investigación descendió hasta la grieta de las Galápagos y encontró ecosistemas prosperando alrededor de las chimeneas hidrotermales. Ecosistemas completos con cadenas alimentarias, con organismos complejos, con una abundancia de vida construida enteramente sobre energía química del interior del planeta en lugar de luz desde arriba. El descubrimiento destrozó la suposición de que la fotosíntesis era la única base para ecosistemas complejos. Desde ese descubrimiento, los investigadores han encontrado vida en entornos que anteriormente se consideraban definitivamente inhóspitos. En hojas de hielo antárticas, en piscinas altamente ácidas con química parecida al ácido de batería, en rocas a kilómetros de profundidad bajo la superficie de la Tierra. Estos organismos son llamados extremófilos, amantes de lo extremo. Han expandido la definición de habitabilidad para incluir casi cualquier entorno donde existe agua líquida. Los mundos oceánicos que Webb estudia son extremos por los estándares de la Tierra. No son más extremos que los ecosistemas de chimeneas hidrotermales en el fondo de los océanos de la Tierra. No son más hostiles químicamente que las piscinas ácidas donde prosperan las bacterias amantes del ácido. Tienen agua líquida. Tienen fuentes de energía química de sus interiores planetarios. Tienen las materias primas de la vida distribuidas a través de sus océanos. Los extremófilos de la Tierra argumentan que la vida una vez que comienza encuentra un camino hacia casi cada nicho disponible. Argumentan que un mundo iciano con cientos de kilómetros de océano líquido y un interior geológicamente activo no es un hábitat marginal. Es un enorme. Y plantean una pregunta que la detección de sulfuro de dimetilo por sí sola no puede responder. Si la vida existe en esos océanos, ¿qué tipo de vida es? Estos mundos han tenido tiempo profundo en abundancia. Un mundo sin tierra, sin eras glaciares, y una estrella enana roja estable que cambia solo lentamente a lo largo de miles de millones de años es un mundo con un océano ininterrumpido. Un ecosistema que funciona en ese océano desde que el planeta se enfrió lo suficiente para que se forme agua líquida ha tenido más tiempo para desarrollarse que cualquier cosa en la Tierra. Lo que ha hecho con ese tiempo es la pregunta. Una detección de vida más allá de la Tierra respondería a una pregunta e inmediatamente crearía 100 más. La pregunta que respondería, ¿estamos solos en el universo? No. Las preguntas que siguen alcanzan en todas las direcciones a la vez. ¿Qué tan similar es esta vida a la vida de la Tierra? ¿Usa el mismo código genético, los mismos aminoácidos? ¿Surgió de forma independiente? ¿O comparte un origen común con la vida en la Tierra? Si surgió de forma independiente, ¿convergió en una química similar porque esas soluciones son óptimas? ¿O encontró algo completamente diferente? ¿Qué tan compleja es? ¿Está la biosfera de este mundo oceánico limitada a organismos microscópicos o ha producido la evolución vida multicelular, comportamiento coordinado, ecosistemas enteros con estructura? Y la pregunta que ningún artículo científico ha abordado porque se sitúa fuera de los límites de lo que la astronomía observacional puede responder es la que cada investigador que trabaja en estos conjuntos de datos piensa privadamente. ¿Qué le pasó a los que tuvieron miles de millones de años para desarrollarse? Los sistemas estelares que Webb ha estado observando se formaron antes de que existiera nuestro propio vecindario solar. La vida que emergió en esos océanos miles de millones de años antes de que la Tierra se enfriara lo suficiente para su primer océano ha tenido tiempo que asombra cualquier intento de intuición. En la Tierra, el primer 1.000 millones de años de vida produjo solo organismos unicelulares. Los animales multicelulares complejos surgieron solo en los últimos 600 millones de años. De casi 4.000 millones de años de historia de la vida, y en la última porción diminuta de ese lapso, un linaje desarrolló el tipo de inteligencia que construye telescopios. Un mundo con 2.000 millones de años adicionales de historia evolutiva ha tenido tiempo para desarrollar cosas que no podemos predecir. Un mundo con 4.000 millones de años adicionales se sitúa tan lejos de la plantilla de la Tierra que la imaginación falla en construir una imagen útil. Webb no es el final de esta historia. Es el principio. Los telescopios extremadamente grandes que se construyen ahora mismo, incluyendo el de 39 metros en construcción en el desierto de Atacama en Chile,
tendrán un poder de recolección de luz que hace que las mediciones actuales de Webb parezcan bocetos aproximados. Las moléculas que aparecen como características inciertas en los espectros de Webb se convertirán en firmas claras en los datos de estos nuevos telescopios. El futuro está construido sobre lo que Webb ha encontrado. La dirección es clara. Estamos construyendo los instrumentos para responder la pregunta. Dentro de los próximos 15 o 20 años, en un artículo que será presentado a una revista, revisado por pares, aceptado y publicado en un día que será difícil de olvidar. La pregunta que los datos de Webb están actualmente rodeando será respondida. En algún lugar de los datos que Webb está recopilando ahora mismo. La respuesta a la pregunta más antigua puede ya existir. El telescopio no sabe lo que ha encontrado. Colecciona fotones. Los convierte en señales electrónicas. Los transmite a la Tierra. El significado vive en las mentes de los investigadores que procesan los datos, que los comparan con modelos, que los ejecutan a través de líneas de verificación, que argumentan sobre sus implicaciones en artículos y en conferencias y durante el café en los pasillos de universidades e institutos de investigación de todo el mundo. Esos investigadores saben algo que el público todavía no sabe. Los datos recopilados, procesados y analizados en los meses desde la ronda más reciente de observaciones de seguimiento están sentados en las computadoras de los equipos involucrados. Ha sido visto. Ha sido discutido. Las implicaciones han sido elaboradas. Los artículos vienen. Cuando lleguen, serán medidos en su lenguaje. Reconocerán la incertidumbre. Solicitarán observaciones adicionales. Usarán frases como consistente con actividad biológica y no explicado por procesos abióticos conocidos y merece más investigación. Lee esas frases con cuidado cuando las encuentres. En el lenguaje de los científicos que trabajan en la pregunta más grande en la historia de su campo, esas frases significan algo específico. Significan que los datos se ajustan a la vida. Que las explicaciones no biológicas han sido probadas y encontradas insuficientes. Que los investigadores involucrados creen que están mirando algo vivo en un océano alrededor de otra estrella y están procediendo con la cautela que el peso de la afirmación exige. Lo que sucede a continuación es lo que hace la ciencia. Más observaciones, más análisis, verificación independiente por equipos que trabajan con los mismos datos desde diferentes ángulos, consenso gradualmente convergente, y luego en algún punto que no puede predecirse con precisión, pero que la trayectoria de la investigación actual hace sentir inevitable. Una declaración de que la química atmosférica de un mundo que orbita otra estrella se explica mejor por la actividad biológica. Esa declaración, cuando llegue, no cambiará nada físico. Los mundos oceánicos continuarán orbitando sus estrellas. Los organismos en esos océanos, si existen, continuarán sus ciclos metabólicos sin ninguna conciencia de que una especie en un pequeño mundo rocoso a años luz de distancia ha pasado décadas construyendo un telescopio capaz de detectar su escape químico. Lo que cambiará es nosotros. Sabremos con la confianza que proporciona la ciencia rigurosa que no estamos solos. Que la química de la vida, que hasta ahora solo hemos observado en la superficie de un mundo, es una característica del universo. Que la pregunta que ha animado la curiosidad humana desde que la primera persona miró las estrellas y se preguntó tiene una respuesta. La respuesta es no. No estamos solos. Y el universo en el que vivimos, el que Webb nos muestra con mayor claridad que cualquier instrumento anterior, es un universo donde el silencio entre las estrellas nunca fue verdaderamente silencio. Era un océano lleno de cosas que solo ahora estamos aprendiendo a escuchar. Si has disfrutado este viaje y quieres saber qué viene después, dale me gusta y suscríbete. Los próximos capítulos de esta historia se están escribiendo ahora mismo, en los datos que los telescopios siguen recibiendo cada día. Y querrás estar aquí cuando lleguen.